Y ese es el tema. Bueno, le puse yo como título, ¿por qué debo de ayunar? Eso se lo dan ese tema se lo dan hasta en los cursos, por lo importante que es el ayuno. Y para que lo tomen como un ejercicio espiritual que ha de servir para que tú puedas vencer los deseos de tu carne, puedas vencer las tentaciones que el diablo te presente y puedas hacer lo que a Dios le agrada. Tienes que aprender a gobernar tu cuerpo, no que el cuerpo te gobierne a ti. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú ayunas, aprendes a decirle a tu cuerpo: aquí no mandas tú, carnita. Aquí no manda el carácter, aquí no manda el adulterio, aquí no manda la fornicación, aquí no manda la mentira, aquí no manda el chisme, aquí no manda lo malo, aquí manda el Espíritu Santo, y por eso yo someto mi carne al Espíritu Santo a través del ayuno. Es importantísimo este ejercicio espiritual y sirve para que en las iglesias precisamente sean iglesias espirituales y no carnales. Pero bueno, el tema es ¿por qué debo de ayunar? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para poner mi vida en tus manos, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu autoridad, reconociendo mis limitaciones para poder servirte y para poder hacer y cumplir con la gran comisión que me has encargado. Por eso cada día estoy orando en tu presencia, pidiendo esa ayuda, como en esta hora te lo estoy pidiendo. Por eso a veces tengo que someter mi carne ayunando para que pueda yo tener esa ayuda y hallar la gracia que necesito delante de ti y tener esa ayuda que necesito, porque aún está escrito en tu palabra que tú das gracia a los humildes y resistes a los soberbios. Aquí estoy orando a ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu autoridad, y que sin ti nada podríamos hacer. Sin tu Espíritu Santo, Señor, lo que hagamos no edifica. Pero si es tu Espíritu Santo el que nos usa, entonces tu iglesia es edificada. Edifícala con tu Espíritu Santo, y si quieres, Señor, usa mi vida y ayúdame para que yo pueda compartir esta palabra, y permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de nosotros podamos tener por lo menos un día, 2 días, 3 días a la semana ofreciéndote los ayunos para someter la carne al Espíritu y hacer tu voluntad cada día. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué significa ayunar? En el hebreo y en el griego, bueno, en el hebreo significa cubrir la boca, y eso implica abstenerse de comer, y yo diría abstenerse también de malas palabras, porque precisamente en alguna ocasión escuchaba el tema de un rabino que predica en Polanco, en una iglesia, en una sinagoga de judíos, y él habló acerca del lashon hara, que significa malas palabras. Y él decía que en los institutos judíos establecen, hay un calendario en el que ponen qué días deben de ayunar todos los alumnos y los maestros. Y al ayunar les piden que ayunen de malas palabras. Y al ayunar de malas palabras se evitan un montón de problemas los profesores y se evitan un montón de problemas los alumnos. Y bueno, aquí el ayunar en hebreo significa cubrir la boca, y yo diría, y cerrar la boca para no comer y para no hablar cosas o malas palabras. Y eso implica, eso de cubrir la boca implica abstenerse de comer, y en el griego solo significa abstenerse de comer. Y en los diccionarios de la lengua española, ayunar significa lo contrario a desayunar, es el abstenerse por un periodo de tiempo de comida y o de líquidos, o de las dos cosas. ¿Y por qué debemos de ayunar? Bueno, esto se hacía y se debe de hacer con el propósito de agradar a Dios. ¿Y por qué debemos de ayunar? Para que Dios nos ayude a soportar las tentaciones como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos de ayunar?
para que Dios nos perdone y en lugar de males nos vengan bienes. ¿Por qué debemos de ayunar? Para que Dios nos dé la victoria en contra de los enemigos físicos o espirituales. ¿Por qué debemos de ayunar? Para pedir a Dios la ayuda que necesitamos en cualquier cosa. ¿Por qué debemos de ayunar? Para someter nuestros deseos carnales a Dios. ¿Por qué debemos ayunar? Por nuestra nación, para que Dios nos perdone por aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo género, por invocar a los muertos en lugar de a Dios, para que México sea libre del poder de las tinieblas. El ayunar es como decirle a Dios: sin ti o sin tu ayuda no podré lograr lo que quiero o tener lo que necesito. Y es una forma de humillarnos ante Dios. Cuando tú ayunas es porque estás dispuesto a humillarte ese día delante de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Te traten como te traten ese día. Porque ese día que tú estás ayunando no va a faltar quien te llegue a ofender. Ese día que tú estás ayunando no va a faltar quien llegue a ofrecerte comida cuando nunca te ofrece comida. Ese día que tú estás ayudando no va a faltar quien te haga una llamadita para echarte a perder tu ayuno. Ese día va el enemigo y va a tratar de hacerte caer en algo que a Dios no le agrada. Y una vez que caes en hacer algo que a Dios no le agrada, se echaste a perder tu ayuno. El ayuno es una forma de humillarnos ante Dios y soportar todo lo que nos hagan sin hacer nada malo. Y dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el mismo verso en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. O en otras palabras, Dios ayuda a los que se humillan, a los que reconocen que lo necesitan y ayunan para someter su carne. Hay una cita bíblica que no traigo aquí, pero según los estudiosos y los traductores, ese versículo de la Biblia no debe de estar en la Reina Valera, porque no está en otras traducciones, pero en la Reina Valera sí está, y dice que los demonios solo salen con oración y ayuno. Y yo digo, ese verso no está mal, si lo pusieron ahí, tiene un objetivo. Y de acuerdo al contexto, en realidad eso es. Hay géneros de demonios que no salen con oración y ayuno. Y hay personas que no pueden cambiar si no aprenden a ayunar, porque les gana siempre la carne. Entonces, por eso es muy importante que ustedes y yo entendamos que debemos de ayunar. Y usted, nadie le va a obligar. Nosotros aquí en la carta de noticias le ponemos qué días le toca ayunar a los varones, qué día le toca ayunar a las damas y qué día le toca ayunar a los jóvenes. Son 2 días al mes. Sin embargo, deberíamos de poner 2 días por semana. Que mi hermano varón que tiene tantos problemas con su carácter, que mi hermana que tiene tantos problemas con su carácter, que mi hermano que tiene tantos problemas con sus ojos, que mi hermana que tiene tantos problemas con sus ojos, que mi hermano tiene tantos problemas para dejar algún vicio. Tienes que ayunar. Tienes que ayunar por lo menos 2 días a la semana y ofrecérselos a Dios. Y una vez que ya aprendas a vivir haciendo lo bueno y recto delante de Dios por medio del ayuno, entonces vas a darte cuenta que tu vida va a cambiar y vas a ser diferente. Y en lugar de andar actuando de acuerdo a la carne, vas a actuar de acuerdo al Espíritu. Por ello es muy importante ayunar. Y para la gloria de Dios, les voy a dar este testimonio. En los primeros meses como cristiano me enseñaron lo importante que era el ayunar. Y quienes me enseñaron eran un matrimonio que ayunaba
por lo menos 5 días a la semana, y Dios les usaba en profecía, y Dios les usaba para ganar un montón de almas para Cristo, tanto así que en el templo donde ellos se congregaban los apreciaban mucho y ganaron muchas almas para Cristo. Hoy están en Estados Unidos, y desde que se fueron de aquí hace muchos años llegaron a servir en una iglesia y fueron brazo derecho de los pastores. Hoy en día ellos ya están muy grandes de edad y siguen colaborando con el pastor. Cuando tú eres un hombre y una mujer de ayuno, siempre va a estar colaborando con Dios y con el pastor en su congregación, ganando almas. Les decía, es para la gloria de Dios. En los primeros meses como cristiano me enseñaron esos dos personas, un matrimonio, lo importante que era el ayunar. Y lo empecé a hacer. Y unos 2 o 3 años después, Dios me permitió tener un sueño. Y en ese sueño yo veía una mano gigante que salía de las nubes y se posaba sobre la cama donde estaba Adriana, mi esposa, y yo. Y escuché una voz que decía oración y ayuno. La mano bajaba y se posó sobre nosotros hasta sumirnos en el colchón, y se levantaba la mano, se ocultaba en las nubes y volvía a aparecer la mano y bajaba otra vez, y se oía una voz como de trueno que decía oración y ayuno, segunda vez, y volvió a hacer lo mismo, se levantó la mano hasta las nubes, volvió a bajar la mano y se oyó esa voz como de trueno que decía oración y ayuno. Y ese día yo me desperté sudi y le decía a Adriana, fíjate que me pasó esto. Y desperté asombrado y sudando. Y desde aquel entonces para nosotros el orar y ayunar es parte de nuestra forma de vida. Y debe de ser parte de la vida de todo cristiano o cristiana. Por eso pregunté, ¿cuántas veces ayunas? ¿Cuántas veces ayunas? El leer la palabra es importante, el orar es importante, el congregarte es importante, pero es importante que tomes el ayuno como algo que tiene que ser parte de tu vida. Por lo menos 2 días a la semana. Algunos días, ¿what? Repito, desde aquel entonces que tuve ese sueño, que creo que fue parte de, fue algo que Dios me quiso dar o me mostrar, y a partir de aquel entonces el ayuno es parte de mi forma de vivir y debe ser de parte de la vida de todo cristiano o cristiana. Hay algunos y algunas que están aquí que saben que en sus congregaciones o donde conocieron la palabra les hablaban mucho del ayuno. Allá está mi hermana levantando la mano porque ella viene de esa iglesia donde ese matrimonio me habló de Cristo. Hablaban mucho del ayuno y la oración y hablaban en lenguas, y Dios usaba a varios de ahí, de esa congregación, para echar fuera demonios. Pero ayunaban por lo menos 3, 4 días. El matrimonio que me predicó ayunaba por lo menos 6 días. Entonces, eso es debe de ser parte de tu vida y de la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí. Aún los chavos y chavas deben de entender desde ahorita, tienes que ponerlos a ayunar un día. Y yo decía, ay mamá, ¿no me vas a dar desayunar? Ay, ya ves, mis tripas se están comiendo una a la otra. Pues que se coman la una a la otra, pero que no te hagan daño a ti. Vas a aprender a ayunar, y usted tiene que enseñar a su niño, a su niña, a ayunar para que aprenda a vencer sus deseos carnales y vencer las tentaciones que el diablo le ponga. El ayuno es un ejercicio espiritual en el que un cristiano o muchos cristianos puestos de acuerdo nos abstenemos de comida y bebida por un periodo de tiempo. Y durante ese tiempo, como debe de ser siempre, nos abstenemos de todo lo malo, de toda obra de la carne, y puestos de acuerdo oramos por aquello que queremos, y con plena convicción de que Dios es fiel a sus promesas.
Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y hoy vamos a ver en la palabra de Dios que la Biblia, la Biblia, algunos ejemplos o testimonios para entender lo importante que es el ayunar y del por qué debemos de ayunar. Debemos de ayunar. Si quieres que Dios te use para echar fuera demonios, practica el ayuno y debes estar preparado siempre. Y precisamente hay veces que siempre debemos estar preparados. Y por eso hay veces que me busca la gente o nos ha buscado para irles a ayudar hasta de otras congregaciones, de otros lugares, para liberar a alguien. Y de inmediato le digo, sale, vamos. ¿Por qué? Porque sé que hemos estado practicando el ayuno. Y cuando me dicen, vamos a enfrentar un problema de alguien que tiene demonios, que lo tienen amarrado y que ya tiene mucho tiempo así, que ya fueron otros y que no lo han podido liberar, entonces a veces le digo, deme unos 3 o 4 días, nos ponemos en ayuno. Ese ayuno es desde el día anterior en la noche hasta la noche del siguiente día. Comes, cenas algo ligero y otra vez continúas el ayuno. Y otra vez la siguiente noche una cena ligera y vuelves, sigues tu ayuno 3, 4 días. Y cuando se presenta uno ante esas personas que están poseídas por el diablo, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, le decimos, te vas ahora, porque escrito está, estas señales seguirán, y se va. No tienes que estar allí horas y horas y horas y horas desgastándote cuando Dios te dio la autoridad para echarlos fuera. Siempre debemos estar preparados y siempre para que Dios nos use para ministrar cualquier cosa, sanidad física, sanidad interior, liberación. Vamos a ver algunos testimonios que nos van a ayudar y nos van a hacer entender del por qué debemos ayunar. Dice el escritor del Salmo 119, verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. En otras palabras, y de acuerdo al tema, dice, los testimonios de Dios me enseñan y entiendo más así que si me enseñaran mis maestros, porque me hacen pensar en lo importante que es el ayunar y orar y el por qué debo de ayunar y orar. Los testimonios nos ayudan a entender del por qué debemos de ayunar y orar. ¿Cada cuándo? Diario, diario, diario. Y vamos a ver el primer ejemplo que dice. Bueno, el primer ejemplo del por qué debemos de ayunar. Dice la Biblia en el libro del profeta Jonás. Usted lea el libro del profeta Jonás, no le voy a platicar todo, más voy a hacer algunos comentarios para llegar al objetivo de este ejemplo. Bueno, el primer ejemplo del por qué debemos ayunar. Dice la Biblia en el libro del profeta Jonás que había en una ciudad llamada Nínive, en donde había mucha maldad. Y la maldad llegó hasta Dios. Y por ello Dios decidió destruirla. Porque Dios se dio cuenta de toda la maldad que había ahí. Yo me imagino que ya era como una especie de Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruirla, mandó al profeta Jonás con un mensaje que está en el capítulo 3, verso 4, que dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y yo cuando veo ese mensaje digo, qué mensaje tan poderoso. No era un mensaje basado en 50 citas bíblicas, ni en 10 citas bíblicas, ni en 30. Era un mensaje muy breve. Dios le dijo: ve y dile a los de Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero lo maravilloso de aquí es que ese mensaje
venía respaldado por el Espíritu Santo. Y cuando Jonás fue a predicar y a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida, todo el día anduvo así en la ciudad, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje fue muy breve y muy claro, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje también llegó a oídos del rey de los ninivitas. Y con este mensaje, tanto el rey como los habitantes de esa ciudad creyeron en Dios o le creyeron a Dios. Y el rey mandó que todos se pusieran en ayuno y se arrepintieran de sus pecados y clamaran a Dios fuertemente. No necesito un mensaje de 100 citas bíblicas, no necesito un mensaje con muchas citas bíblicas, solamente escucharon el rey y todos los ninivitas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y miren qué es lo que sucedió. Vamos a ver el capítulo 3 de Jonás, versos 7 y 8. Lo que hizo el rey y el pueblo de Nínive. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Lo que acabamos de leer nos da a entender que esto del ayuno y la oración no solo la practicaba el pueblo de Israel, sino que también seguramente algunos otros pueblos de aquel entonces, y también los ninivitas, los cuales se arrepintieron de sus pecados y clamaron a Dios y ayunaron. Y dice el verso 10, que después de que el pueblo de Israel oró, ayunó, se arrepintió de sus pecados, y dice ahí: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como lo podemos ver en este pasaje, el pueblo de Nínive creyó al mensaje de Jonás, y el rey mandó que todos ayunaran y clamaran y dejaran de hacer lo malo. 3 acciones espirituales. El ayuno, acompañado de oración, se realizaba ofreciéndolo a Dios para que Él les perdonara. Y hoy en día nosotros, los mexicanos, debemos de ayunar y ofrecerlo a Dios y clamar a Dios para que Dios perdone a México por todo lo que se está permitiendo acerca del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, por los asesinatos, por los adulterios, por las fornicaciones, por las extorsiones, por los ritos ancestrales que hacen los gobernantes. Hace unos días les decía en una reunión, les decía a los hermanos: hay que estar orando por México, para que Dios libre del poder de la muerte a México, porque les decía, esos ritos que hicieron en el Zócalo parece que abrieron puertas para que el espíritu de muerte se moviera, porque después de que hicieron eso se vino la explosión de la pipa que lleva ya más de 60, 70 muertos, quemados, achicharrados. Y se está oyendo por todos lados: hay muertos. Y apenas aquí en la avenida Las Torres, antier, creo que fue antier, mataron un matrimonio ahí, la subidita, cerca de la casa de mi hermana Guadalupe Vargas. Era un matrimonio, una pareja que iban en moto. Ahí los mataron. Ya no les importa. Parece que se soltó, parece que les dijeron: a partir de este rito a matar y no hay problema. En ese rito invocan a los muertos, a los ancestros, para que le dé sabiduría a nuestro gobernante. Y la Biblia dice que dentro del pueblo de Israel no debe de haber quien ande hablando con los muertos ni invocando a los muertos. Quienes hablan con los muertos son los espiritistas, según ellos. Y la Biblia dice que los muertos nada saben. Hebreos, en la carta a los Hebreos dice
está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No sabe nadie. El libro de Eclesiastés dice que los muertos nada saben. Por eso, hermanos, hoy en día nosotros los mexicanos tenemos que ayunar y clamar a Dios y pedirle que nos perdone, como lo hicieron los habitantes de Nínive. ¿Y qué sucedió? Ayunaron, se arrepintieron, oraron. ¿Y qué pasó? Dios los perdonó. El tema está enfocado principalmente a que el día de mañana todos ayunemos. Un día, en Comisión Centros Cristianos nos animaron a que tomemos este lunes para ayunar toda la iglesia, todos, para pedir que Dios tenga misericordia de México y nos perdone los pecados que está permitiendo, los pecados y las cosas que está permitiendo nuestros gobernantes hoy en día, lo que no le agrada a Dios. Hay cosas que están haciendo que le agrada a Dios, ayudar a los pobres le agrada a Dios, pero están haciendo otras cosas que no le agradan a Dios. Pues vamos a pedir perdón a Dios por aquellas cosas que nuestros gobernantes y por aquellas cosas que estamos practicando en México: adulterio, fornicación, brujería, hechicería, adorar a los muertos, adorar a las estatuas de barro, como San no sé quién. Nos sirve este ejemplo para ayunar. Vamos a ver un segundo ejemplo del por qué debemos de ayunar. Este otro ejemplo está en el libro de Esther. Algunos ya van a recordar la reina Esther. ¿Qué sucedió? La reina Esther era judía. Segundo ejemplo del por qué debemos ayunar. Este está en el libro de Esther. Esther era una hermosa doncella judía que, siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero. En ese entonces había un hombre, quiero que en casa usted también lea, son libros muy cortos, y conozca toda la historia de Esther, y le va a servir para que entienda por qué debemos de ayunar con mayor claridad. Cuando se casó con el rey, la reina Esther se casó con el rey Asuero. En ese entonces había un hombre llamado Amán que odiaba a los judíos y quería que el rey Asuero mandara a matar a todos, y lo logró. Tanto así que el rey mandó que todos se prepararan para exterminar a los judíos y quedarse con sus bienes. Y todo esto sucedió porque Mardoqueo, primo de la reina Esther, y otros judíos no se humillaban ante Amán, enviado del rey. ¿Por qué no lo hacían? Porque los judíos solamente se inclinaban ante Dios. Y usted y yo también nos debemos de inclinar ante Dios, no ante los ídolos ni ante nadie más que ante Dios. Y como ellos no quisieron humillarse ante Amán, enviado del rey, y esto molestó mucho al tal Amán, y esto lo usó para convencer al rey Asuero de eliminarlos. Esta orden de eliminarlos llegó a los oídos de la reina Esther, que también era judía y prima de Mardoqueo, y como nadie se podía presentar ante el rey sin que éste se lo pidiera, en caso de presentarse ante el rey sin que el rey le hubiera pedido que se presentara ante él, tenían que morir. Y dice la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 4, versos 16 y 17, que entonces la reina Esther le dijo a su primo Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey
aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y se pusieron a ayunar. La reina Esther se puso a ayunar 3 días. Después de ayunar 3 días sin haber comido nada, se presentó ante el rey. Y el ayuno funcionó. El rey recibió a la reina Esther y dice en su libro, en el capítulo 5, verso 3, que dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Cabe señalar que era el tercer día que la reina Esther estaba en ayuno, y en otras palabras le pidió que no mataran a los judíos. Y fue así como los judíos se salvaron, porque una mujer y un grupo de judíos, al saber que estaban en peligro de muerte, se pusieron a orar y a ayunar. ¿Ven por qué es importante cuando sabes que está en peligro tu familiar, tu tío, tu primo, que se está muriendo en el hospital y todo? Es tiempo de ayunar. Ya no solamente orar, es tiempo de ayunar. ¿Para qué? Para agradar a Dios y decirle: Señor, queremos que te manifiestes y sanes a mi familiar, le permitas recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Repito, el ayuno se ofrecía como una forma de humillarse ante Dios, como una forma de reconocer que solo Dios los podía y puede a uno salvar. Es una forma de reconocer que solo Dios nos puede ayudar para que los malos no ganen, para que Dios nos dé la victoria en contra de las malas decisiones de nuestros gobernantes, y Dios nos dé la victoria en contra de toda fuerza espiritual de maldad que quiere dañar a los mexicanos y quiere dañar a la iglesia. Muchos dicen que en cualquier momento pueden establecer leyes acerca de prohibir los mensajes de la Biblia porque son mensajes de odio. Ya hablar contra el homosexualismo, ya hablar contra el aborto, ya son mensajes de odio para algunos. Por eso es que tenemos que orar y ayunar para que Dios tenga misericordia y se manifieste y nos perdone y nos libre de toda obra del enemigo a nosotros, a México y a la iglesia. Dice el Salmo 119, verso 99, en menos palabras, que los testimonios nos enseñan mejor las cosas que nos cuesta trabajo entender. Repito, que los testimonios nos enseñan mejor las cosas que nos cuesta trabajo entender. Por ello vamos a ver el tercer ejemplo para entender mejor. Ya vimos por qué es importante, de acuerdo al ejemplo de la reina Esther y el pueblo judío que tuvieron que ayunar. Ya vieron por qué es importante ayunar. Algunos, si tienes falta de trabajo y lo que sea, es tiempo que te pongas a ayunar. Ponte en ayuno 2, 3 días en ayuno con una sola comida en la noche. Ponte 2, 3 días y ponte de rodillas delante de Dios y sal a tocar las puertas y vas a mirar si no funciona. El tercer ejemplo del por qué debemos ayunar, dice el primer libro de Samuel en el capítulo 7, versos del 3 al 6. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Dios. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Dios y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Dios hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En los tiempos del profeta Samuel, el pueblo de Israel se encontraba ante sus enemigos, los filisteos, a los cuales consideraban muy peligrosos y estaban atemorizados, por lo cual
Samuel el profeta les dijo, en otras palabras, se tienen que arrepentir de sus pecados y solo deben de servir a Dios y no a los ídolos. Y entonces Dios los librará de los filisteos. Y Samuel les mandó reunirse para orar y además ayunaron. Y los resultados fueron maravillosos. Los resultados, como vimos en los ejemplos anteriores, fueron maravillosos. Dios les dio la victoria contra los filisteos. Y fue entonces que el profeta Samuel dijo o escribió las famosas palabras que están en el primer libro. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12, que todos ustedes se las deben de saber. Ebenezer. ¿Qué quiere decir? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Dios. Así que si queremos la ayuda de Dios para que nuestra nación sea libre de todos los que están en contra de la Biblia, debemos de arrepentirnos si es necesario y ayunar y clamar a Dios para que la iglesia no sufra ningún daño. Ayunar es lo contrario a desayunar, a dejar de comer. Cuando se han levantado enemigos contra ti y sientes que te están fastidiando la vida sin que tú estés haciendo nada malo, porque si la gente que está contra ti como enemiga es porque hiciste algo malo, arrepiéntete y corrígete. Pero si la gente que se levantó contra ti o los enemigos que tú sientes que están contra ti es porque tú hiciste algo malo, bueno, tú tienes que arrepentirte, ¿no? Pero si no hiciste nada malo, no hay problema. De todas maneras, ponte a ayunar y te va a ser de bendición a ti, a tu vida. Así es que si tenemos enemigos, los cuales se han levantado contra ti o contra tu familia, y tú no les has hecho nada, ponte a ayunar ponte a ayunar, ora a Dios y dile, Señor, ten misericordia de estos cuates, ten misericordia de estas personas que se han levantado contra mí, y ayunas. Y vas a mirar cómo Dios va a hacer que esos hombres tenga paz para contigo, porque aún la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Pero si tienes guerra y guerra y guerra, ya no es porque tus enemigos, ya no es porque tú te estés portando bien, es porque algo estás haciendo mal. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y ve a pedirle perdón a las personas. Se acabó el problema. Pero hay que ayunar. Cuarto ejemplo del por qué debemos ayunar. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión el rey de Judá, llamado Josafat, se vio amenazado por 3 ejércitos. Por lo cual dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versos 3 y 4. Y entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. ¿Qué hizo el rey Josafat? Tenía miedo, era valiente, pero al saber que era un ejército mucho mayor que el que él tenía, pues eran tres ejércitos aliados. Tuvo miedo, se puso a orar, se humilló, se puso a orar. Se humilló, se puso a orar, convocó al pueblo a un ayuno para que Dios les diera la victoria contra sus enemigos. Y ayunaron, oraron y ayunaron. Y en eso estaban cuando vino el Espíritu de Dios sobre un varón llamado Jaziel y les dijo:
en este segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 27. No, yo se los iba a decir porque pues, conozco la historia, ¿no? Lo que les dijo, no habrá para qué, así ha dicho el Señor, no habrá para qué peleéis, porque no es suya la guerra, sino de Dios. En otras palabras, pero se los voy a leer, dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh Judea y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Dios estará con vosotros. Y Dios le dio la victoria. Dios les dio la victoria, dice el verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Josafat animó a todos los que se humillaron, a todos a que se humillaran ante Dios y ayunaran y oraran y pidieran la ayuda de Dios, y funcionó. Todos se humillaron delante de Dios, le pidieron la ayuda al Señor estando en ayuno y oración, y funcionó. Dios les dio la victoria. Por ello es que ustedes y yo y toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debemos de ayunar y orar y arrepentirnos de lo que estemos haciendo mal. ¿Qué hizo Josafat al verse en peligro, al mirar a los enemigos, a un ejército tan grande, mayor que el que él tenía? Tuvo miedo, pero ¿qué hizo? Se puso a orar y luego convocó al pueblo, al pueblo de Judá, a que ayunaran y oraran. Y después que ayunaron y oraron, ¿qué pasó? Vino el Espíritu de Dios sobre Jaziel y le dijo: ve y diles, no tengan miedo, no hay necesidad que ustedes vayan a la guerra, porque la guerra es de Dios. Esténse quietos. ¿Y qué hicieron? Estaban en ayuno y oración, se pusieron a alabar y adorar el nombre del Señor, y mientras ellos estaban alabando y adorando el nombre de Dios, Dios hizo que sus enemigos se pelearan entre ellos. Y así puede pasar. Dios puede hacer que aquellos que se han levantado contra ti se peleen entre ellos, si tú oras y ayunas delante de Dios y no estás haciendo nada malo. ¿Ven por qué es importante el ayunar? ¿Por qué debemos ayunar? Quinto ejemplo del por qué debemos ayunar. Este es el ejemplo de ejemplos. Jesús ayunó ¿cuántos días? ¿Cuántos? 40 días y 40 noches. ¿Para qué ayunó? Para aguantar las tentaciones del diablo y todo lo que tenía que sufrir, y terminar dando su vida por nosotros, y así vencer al pecado, al diablo y a la muerte. Así también cada uno de nosotros debemos de ayunar para asegurarnos, así también nosotros debemos ayunar para aguantar las tentaciones que el diablo nos ponga, o para no ceder ante los deseos de la carne. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, verso 11. El diablo entonces le dejó. Usted puede leer todo el capítulo en casa. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. 40 días en ayuno en el desierto para enfrentarse ante Satanás. Y cuando se enfrentó ante Satanás, el cual lo tentó 4 veces. En la primera tentación fue porque Jesús tenía hambre. 40 días en ayuno y oración, y dice la Biblia que Jesús tenía hambre. Y cuando el diablo vio que Jesús tenía hambre, es cuando se acercó y le dijo: dile estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está: Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso a mí me hace entender que el diablo va a tentarte a ti cuando vea que tienes necesidad de algo. Te va a tentar. A mí me tentó cuando tuve necesidad de trabajo. Tenía yo necesidad de trabajo y no faltó que
alguien me estaba ofreciendo un buen puesto en su empresa, con un gran salario, auto y degustación. Un paquete de degustación. ¿Saben de qué era? De Marlboro. Era para trabajar para esa empresa. Híjole, y yo que tanto estoy predicando contra el cigarro, tanto que estoy predicando contra eso, y yo tenía hambre, y mi familia estaba en escasez. Y fue cuando se acercó y me dijo, ahí está la chamba, yo te conozco, vente. Le dije que no. Y a los pocos días me ofrecen trabajo para entrar a vender la Corona, a entrar en la cervecería de la Corona. No, hombre, me vio con sed el chamuco y dijo, ahorita había hambre. Y es que cuando tienes la necesidad es cuando el diablo te va a empezar a tentar. Y es cuando tú tienes que aguantar, porque después de la prueba viene la victoria. Después de que pases por esos momentos y tú te pongas en oración, ayuno, viene la victoria, viene la bendición. Porque después de eso fue cuando entré en la empresa de Jugos del Valle y Dios me puso como gerente, y después de ahí Dios me llamó para estar aquí con ustedes. Pero siempre hemos estado en ayuno. Hay cosas y hay problemas que se suscitan en tu familia, en cualquier lado. Es cuando tú te tienes que someter a Dios y ayunar. Ponte a ayunar. No andes buscando, planeando cómo fastidiarle, cómo solucionar el problema y crear un problema mayor con los demás. Tú ponte en ayuno y oración, y si es algo malo, pídele perdón a Dios, se acaba el problema. Así. Por eso es muy importante el ayuno y la oración. Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo, y el diablo vio la necesidad de Jesús, de que tenía hambre, y ahí se acercó. Así ahorita no sé cuántos de ustedes puedan estar siendo tentados, porque a lo mejor tienen alguna necesidad. Aguante, no caiga en la tentación, aguante, póngase a orar y ayunar, y va a mirar que mañana, pasado mañana, viene la victoria y Dios te da la bendición. Dios no permite más de lo que tú puedas soportar. Ya casi para terminar, ¿cómo nos debemos de arreglar cuando ayunamos? Tenemos que andar así todos fodongos, sin bañarnos, así que para que vean, no, pues estoy en ayuno, ¿cómo quieres? Oye, pero andas bien fodongo, ni te peinaste, ahí traes la almohada pegada en la cabeza. Ahí se ve el almohadazo y todo eso. ¿Así debemos andar? No. Dice Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando ayunes, que no sea evidente, o sea, que no se note o que no se den cuenta, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, las alabanzas de aquellos. Verso 17, pero tú, cuando ayunes, peínate. Ya hasta me acordé de ese comercial que dice, peínate, cuñado. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la carita. Así nadie se da cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así es, cuando ayunemos, pues a lo mejor hay que bañarnos, hay que arreglarnos, y no hay que decirle a nadie. Aunque a veces les he dicho que hay ayunos congregacionales en los que todos sabemos que estamos en ayuno. Sí, pero no le andemos diciendo a otros de otra congregación. Si nosotros ya sabemos que todos estamos en ayuno, que nomás nosotros, toda la iglesia, como este ayuno que vamos a practicar mañana, ya lo sabemos, ¿sí o no? ¿Cuántos van a ayunar el día de mañana? Aleluya.
Pues yo esperaba que todos se levantaran, todos, porque mañana es un ayuno para pedir que Dios nos libre del poder de las tinieblas y de la muerte y de todos esos pactos que están haciendo allá en el palacio los gobernantes. En conclusión, hermanos, estos testimonios o ejemplos nos deben de hacer entender lo importante que es el ayunar. En este caso los convoca a que ayunemos el día de mañana. Algunos lo pueden hacer parcial. Algunos a lo mejor son nuevos, no saben lo que es el ayuno parcial. El ayuno parcial es que puedes dejar de comer algo, puedes comer de todo menos de algo que te gusta mucho. ¿A quién le gusta mucho el pan? Mañana ayunan de pan. Eso es parcial porque no le estoy diciendo no cenen, pero sí digan: Dios, hoy lo que más me gusta es los panes, hoy voy a ayunar. Me voy a humillar delante de ti y te voy a agradar a ti. ¿Ok? Ese es un ayuno parcial. Ese ayuno lo practicó el profeta Daniel, que un día decidió no comer de los manjares del rey y pidió que le dieran pura legumbre. O sea, si te gusta comer muchos bisteces y todo eso y no puedes dejar de comer bisteces o carne un día, pues dices: un día voy a ayunar de carne, y comes pura verdura y vas a ver que te vas a sentir muy bien. Hasta te vas a aprender los libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera, segunda, te los vas a aprender así de memoria. Bueno, pues le pides a Dios que te dé sabiduría, ¿no? Okay. Ese es el ayuno parcial. Algunos pueden practicar el ayuno total. El total es sin agua. Perdón, sí es sin agua, sin alimentos y sin agua. Ese es el ayuno total. Un día sin comer ni beber nada. ¿Saben cómo te sientes cuando entregas? Ligerito y bendecido. Otros pueden practicar el ayuno natural, que es sin nada de alimentos más que pura agua. ¿Y qué va a suceder ese día que tomes, que te abstengas de alimentos y tomes pura agua? ¿Qué va a pasar? Tu cuerpo se desintoxica, es para tu bien. Es como si siempre estás tome y come coca, tome coca, y un día dices: no, párale, te pasas 3 días tomando pura agua sin tomar coca. Pues, de algo te sirve, ¿no? Para limpiar tus riñones o lo que esté ya sucio de tanto color negro que le echas a tu cuerpo. Bueno, nadie se va a morir, Jesús duró 40 días y 40 noches ayunando con pura agua. Llegamos a la conclusión que es pura agua porque en el mismo desierto, día y noche, 40 días, no puedes vivir sin agua. Por eso es que creemos que Jesús tomó agua, pero no alimentos. Bueno, nadie se va a morir. Quienes no puedan ayunar por causas de salud, pueden ayunar de palabras para su salud con los demás. Puede ayunar de tele, puede ayunar de enojos, puede ayunar de redes sociales, puede ayunar de YouTube, como quiera, pero siempre hay que estar en oración y ayunando, pidiendo a Dios que perdone los pecados que estamos cometiendo en esta nación. Ese va a ser el ayuno, pidiendo a Dios que perdone los pecados que están en esta nación y que nos libre del poder de las tinieblas. Pida, ore por sus gobernantes, ore para que también los gobernantes se arrepientan y reciban la salvación y la vida eterna. Debemos de ayunar pidiendo a Dios perdón, repito, por los pecados de nuestros gobernantes y pidiendo a Dios que nos proteja y nos libre de todo espíritu malo o de muerte. Debemos de pedir por la salvación de nuestros gobernantes y por la salvación de los pecadores. El ayuno por lo general, hermanos, duraba un día hasta el anochecer del siguiente día. Mañana en la noche cena usted ligero
y a partir de ese momento empieza su ayuno. Hoy en la noche cena usted y a partir de ese momento empieza su ayuno. ¿Hasta qué hora lo va a entregar? Hasta el lunes por la noche. Los animo a los que puedan. Los que no puedan, porque no lo han practicado nunca, pues les animamos que lo practiquen por lo menos hasta las 12 del día. Los que nunca lo han hecho, hasta las 12 del día. ¿Te podrías aguantar? ¿Quién nunca ha ayunado? Que no ha ayunado así. Levante su mano. Alguien que nunca ha ayunado. Pues todos ya ayunaron, dicen algunos, porque mamá no tenía de darles para darles de comer, fue a fuerzas, pero ok, hasta las 12 del día, por lo menos. Los que no han ayunado, no lo han practicado, hasta las 12 del día. A las 12 del día ya entregan su ayuno y pueden comer y tomar agua, ¿no? Alimentarse. Algunos se los dejo a que tomen la decisión, que ayunen hasta la hora que quieran, pero el ayuno que estamos, al ayuno que estamos convocando es para que ayunemos desde hoy en la noche hasta mañana en la noche. Amén. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, la palabra está dada. Di la palabra y tus siervos obedecerán. Di la palabra y tus siervos sanarán. Di la palabra y tus siervos tendrán trabajo. Di la palabra y tus siervos serán liberados. Di tu palabra y tu iglesia será librada de todo mal. Y hoy tú nos has dado la palabra de lo que debemos de hacer para que nuestra nación sea libre del poder de las tinieblas y de todo espíritu de muerte. Tú nos has dado la palabra de lo que debemos de hacer para que nosotros mismos podamos ser libres del poder del pecado y de las tinieblas, para que nosotros podamos ser levantados en victoria y para que nosotros tengamos aquello que necesitamos. Si necesitamos trabajo, Señor, tú nos has dado la palabra. Si necesitamos sanidad, tú nos has dado la palabra. Si necesitamos que se salven los pecadores que viven a nuestro alrededor, tú nos has dado la palabra. Que se cumpla tu palabra, Señor. Aquí estamos en esta hora ofreciéndote este ayuno que empezaremos este día por la noche. Queremos ofrecer este ayuno, Señor, y queremos humillarnos delante de ti hoy. Yo te quiero animar a que ahí donde estás te humilles delante de Dios. Si puedes hincarte, ponte de rodillas ante Dios, no ante los hombres. Ponte de rodillas ante Dios. Vamos a humillarnos delante del Señor. ¿Desde cuándo no nos ponemos de rodillas? Póngase de rodillas. Si usted no está enfermo y puede ponerse de rodillas, póngase de rodillas. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Póngase de rodillas y vamos a orar. Vamos a humillarnos delante del Señor. Algún día di un mensaje precisamente basado en 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare, se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y ese día nos humillamos en este lugar. Hace años nos humillamos y al siguiente día Dios nos respondió con lluvia. Cuando no había lluvia, habían dicho que no iba a llover. Llovió al siguiente día. Porque Dios es el que tiene el control sobre los climas. Dios tiene control de todo. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que estás necesitando. Él sabe que aún la iglesia hemos fallado delante de Él y no hemos sido una iglesia consagrada para servirle. Dios sabe que la iglesia ha fallado. Como iglesia, Dios Todopoderoso, te pedimos perdón. Porque como iglesia muchos hemos dejado nuestro primer amor. Como iglesia muchos, Señor,
Hemos hablado cosas contra otros de tu misma iglesia que no debemos de hablar. En tu iglesia algunos nos hemos creído más que los demás. Ha habido soberbia en nuestros corazones de algunos. En tu iglesia, Señor, no ha faltado quien ha caído en pecado. En tu iglesia todavía hay quienes todavía están viviendo en unión libre y están queriendo ya arreglar su vida delante de ti y casarse. Dios, tú sabes lo que hay. Tú vienes por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Y tú dices a través de tu palabra que tú todo lo sabes de todos. Por eso hoy no nos resta más que humillarnos delante de ti y pedirte perdón por los pecados que como iglesia hemos cometido. Pero también te queremos pedir perdón por los pecados que ha cometido nuestra nación. Perdónanos, Señor, porque en México hemos pecado contra ti, hemos adorado a la muerte. En México hemos pecado contra ti, se ha cometido muchos asesinatos, derramamiento de sangre en toda la nación. Perdónanos, Señor, porque en México se han tirado a los bebés. Es triste, Señor, mirar a esos bebés chiquitos tirados a la basura por una mamá que debió de haberlos protegido. Hemos pecado, Señor, porque hemos permitido el aborto. Y algunas se les ha hecho más fácil tirar a sus bebés en la calle. Tú has mirado, Señor, los asesinatos que se han estado cometiendo en toda la nación. Tú has mirado, Señor, hemos pecado porque se ha permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un hombre con otro hombre casados, o una mujer con otra mujer casada. Dios, perdónanos, Dios, perdónanos. Perdona a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores que han aprobado el aborto, que han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo y que no permiten en algunos casos que se hable de Dios en la política. Dios, ten misericordia de esos senadores, de esos diputados, de esos legisladores. Ten misericordia de nuestros gobernantes, especialmente de aquellos que han aprobado lo malo. Y sálvalos, Dios, y perdónanos a nosotros, porque nosotros tenemos el gobierno que merecemos por no saber elegirlos desde las votaciones. Perdónanos, Dios. Perdona a México, Señor, y salva a nuestra nación. Libra a nuestra nación del poder de la muerte. Libra a nuestra nación de toda maldición por el derramamiento de sangre en la tierra, porque aún está escrito que la sangre clama venganza desde la tierra hacia el cielo. Perdónanos, Señor, por el derramamiento de sangre que ha habido en nuestra nación. Perdónanos, Señor, por la adoración que se rinde a los ídolos, a los muñecos de barro. Perdónanos porque algunos en México han rendido culto a la muerte, a la santería, a la brujería. Dios, ten misericordia de nuestra nación y perdónanos por todo este tipo de pecados. Y manifiéstate con tu Espíritu Santo y salva nuestra nación. Salva a México, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en esta hora ofrecemos este ayuno, Señor. Ofrecemos el ayuno al cual hemos sido convocados. Ofrecemos este ayuno a partir de la noche. Cada quien, Señor, hemos dispuesto nuestro cuerpo, nuestro corazón para humillarnos y ofrecer un ayuno a partir de hoy en la noche y hasta mañana en la noche. Algunos seguramente lo van a hacer hasta cierta hora del día por su salud o por no haberlo practicado antes. Queremos que te agrades de nosotros, Señor. Queremos que te agrades de la Iglesia de México, que te agrades de nosotros y de todas las iglesias que vamos a participar de este ayuno. En el nombre de Jesús te lo ofrecemos a ti, para la gloria de tu nombre y para agradarte a ti y para alcanzar tu gracia
y tu misericordia para nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén.